Imagine que todo el conocimiento que posee sobre lo divino es solo la punta de un inmenso iceberg. ¿Y si en las profundidades de la historia se oculta un sistema de creencias mucho más antiguo, poderoso y enigmático que precedió a las religiones modernas? Existe la teoría de que antes de la aparición de Yahvé, existió una tradición espiritual primigenia, impregnada de símbolos, rituales y la veneración de dioses, que influyó en la espiritualidad humana mucho antes de la creación de los textos bíblicos. Esta información ha permanecido oculta, silenciada, y ahora ha llegado el momento de descubrir aquello de lo que pocos se atreven a hablar abiertamente. Deténgase a pensar por un momento cuántas historias fueron borradas deliberadamente de la memoria para consolidar el dominio de un único concepto religioso. ¿Cuántos secretos yacen sepultados bajo las ruinas de civilizaciones antiguas, en pergaminos perdidos y en tradiciones orales que solo han sobrevivido en la memoria popular? Se afirma que la tradición espiritual que precedió a Yahvé no solo existió, sino que también tuvo una profunda influencia en la formación de las ideas sobre lo divino en el mundo. Es en este ámbito poco conocido del saber donde nos proponemos adentrarnos. Prepárese para un viaje que podría transformar sus percepciones sobre la fe, la historia y el propio concepto de Dios. Se intentará explorar las raíces espirituales de los pueblos africanos que adoraban a sus dioses mucho antes del surgimiento del monoteísmo. Trataremos de comprender qué rituales y símbolos utilizaban y cómo este conocimiento fue absorbido, distorsionado o incluso borrado de la memoria a lo largo de los siglos. No se trata simplemente de estudiar historia antigua, sino de desvelar una narrativa que resuena en nuestros días, revelando una fuerza espiritual que persiste a pesar de todos los intentos por relegarla al olvido. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas historias permanecen sin contar? ¿Ha notado que capítulos enteros de la historia espiritual de la humanidad parecen haber sido censurados por quienes buscaban imponer sus propias reglas? Se sostiene que la tradición espiritual que existió antes de Yahvé es uno de esos capítulos. Sus raíces se hunden en la África primigenia, un continente que siempre ha sido cuna de ricas culturas y profundos conocimientos espirituales. Desde las civilizaciones de Kush y Nubia hasta el poderoso Egipto Negro, es posible que exista una conexión directa con esta antigua fe. ¿Pero qué tenía de especial esta tradición para que tuviera que ser suprimida? ¿Acaso su poder representaba una amenaza para las concepciones impuestas? ¿O contenía secretos espirituales capaces de transformar nuestra comprensión de lo divino? Emprenderemos un viaje a través de un mundo de misterios ocultos, rituales prohibidos y evidencias históricas que podrían demostrar que esta espiritualidad fue tan real como cualquier otra fe conocida hoy en día. Y lo más importante, ¿qué puede enseñarnos esta tradición en la actualidad? Como es sabido, la búsqueda espiritual se vuelve cada vez más relevante, pero pocos saben dónde encontrar respuestas a las preguntas que nos inquietan. Quizás el retorno a estas antiguas raíces sea la clave para comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de nuestra conexión con lo sagrado. Intentaremos descubrir quiénes eran esas deidades, cuáles eran sus símbolos y por qué fueron olvidadas. Se examinarán pruebas y registros que sugieren que esta tradición existió y poseía un poder tan grande que tuvo que ser borrada de la historia. No se trata de negar a Yahvé o las creencias posteriores, sino de comprender la verdad oculta tras el conocimiento aceptado. Buscaremos desentrañar los fundamentos espirituales de estos pueblos, cómo sus creencias influyeron en culturas de todo el mundo y por qué estas historias se mantuvieron en secreto. Esta es una investigación que podría abrir los ojos a muchas cosas. Y quizás, después de conocerla, su visión de la historia de la espiritualidad nunca vuelva a ser la misma. Mucho antes de que el nombre de Yahvé se convirtiera en sinónimo de monoteísmo, el paisaje espiritual de Oriente Medio y África era un vibrante mosaico de creencias, dioses y rituales que conformaban una rica diversidad cultural.
Imagine una época en la que las caravanas surcaban desiertos infinitos, las ciudades se iluminaban con el parpadeo de las antorchas, y en los templos resonaban himnos dedicados a fuerzas invisibles. Existía entonces una vasta red de civilizaciones que adoraban energías superiores, deidades con rasgos humanos y animales, y un universo espiritual íntimamente entrelazado con la naturaleza. Esta historia casi olvidada revela que la espiritualidad existía mucho antes de la aparición de Yahvé, ejerciendo una profunda influencia en la formación de imperios, culturas y destinos. África, cuna de la humanidad, fue también la cuna de las tradiciones espirituales más antiguas y complejas. Los pueblos de Kush y Nubia, por ejemplo, poseían sistemas religiosos desarrollados con deidades asociadas al sol, la fertilidad, el agua y la guerra. Estos dioses no eran meros símbolos, sino parte integral de la vida cotidiana, invocados para obtener bendiciones, protección y prosperidad. Muchos investigadores creen que elementos de estas antiguas religiones fueron absorbidos, distorsionados o reinterpretados en tradiciones posteriores, incluidas aquellas que dieron origen al monoteísmo hebreo. Al mismo tiempo, en Oriente Medio, civilizaciones como la de Sumeria crearon fascinantes mitos con dioses como Enki y Enlil, que gobernaban los elementos de la creación y mantenían el orden cósmico. Estos dioses sumerios, cuyas historias son ricas en simbolismo, guardan sorprendentes similitudes con narrativas bíblicas posteriores, como la creación del hombre y el diluvio. Al analizarlas de cerca, es casi imposible no notar estos paralelismos. La pregunta que surge es, ¿son estas similitudes meras coincidencias o revelan una conexión más profunda entre los orígenes de las religiones? El antiguo Egipto también merece una atención especial. La religión egipcia, con sus majestuosas deidades como Isis, Osiris y Ra, ejerció una profunda influencia no solo en la vida espiritual, sino también en el sistema político y el ejercicio del poder. Los faraones eran considerados mediadores vivos entre los dioses y los hombres. Es notable que algunas tradiciones hebreas surgieran en una época en la que la religión egipcia ya estaba bien establecida. Cabe preguntarse, ¿fueron ciertas historias bíblicas inspiradas en mitos egipcios? Resulta asombroso descubrir que las religiones africanas anteriores a Yahvé contenían conceptos que enfatizaban el equilibrio, el respeto por la naturaleza y la conexión con los ancestros. El culto a los antepasados era central en muchas culturas africanas. Creían que la sabiduría de los ancestros continuaba guiando a las generaciones futuras, una creencia que resuena en diversas tradiciones de todo el mundo. Hoy, cuando hablamos de espiritualidad ancestral, estamos de hecho recuperando fragmentos de estas religiones olvidadas que formaron la base de nuestra fe colectiva. Otro aspecto interesante es cómo estas culturas antiguas no separaban la religión de la política. Para los sumerios, los egipcios y los reinos africanos, el poder espiritual y el político iban de la mano. Los reyes y sacerdotes eran figuras casi divinas, responsables de mantener el orden y el equilibrio en el mundo. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Era el poder espiritual de estas antiguas religiones tan grande que tuvo que ser suprimido para que un nuevo sistema monoteísta pudiera establecerse como dominante en el escenario mundial? En este contexto, se hace evidente que el nacimiento del monoteísmo hebreo no ocurrió en un vacío, sino en un entorno cultural multifacético, donde se entrelazaban diversas tradiciones. Muchos investigadores creen que ciertos aspectos de la fe hebrea fueron influenciados por culturas vecinas, y no hay nada de malo en ello. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué la historia de la religión negra preyavista fue prácticamente relegada al olvido? ¿Qué se ocultaba en sus creencias que resultaba amenazante o revolucionario? Imaginemos cuántas tradiciones nunca llegaron hasta nosotros, cuántos libros fueron destruidos y cuántas narraciones orales se perdieron para imponer una única versión de la verdad.
No se trata de afirmar la superioridad de una religión sobre otra, sino de reconocer la complejidad de la historia espiritual de la humanidad, que es mucho más rica de lo que imaginábamos. Esto es solo una pequeña parte del iceberg. Nos proponemos profundizar en quiénes eran estas deidades, cómo se llevaban a cabo sus rituales, y de qué manera la espiritualidad africana y la cosmovisión de Oriente Medio se fusionaron para crear algo mucho más grande de lo que podemos concebir. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo sería nuestra percepción de Dios si todas estas historias se hubieran conservado? ¿Ha imaginado qué cambiaría si los dioses africanos, con todo su poder y sabiduría, ocuparan su lugar en los libros que moldearon el pensamiento occidental? Estas preguntas son fundamentales, ya que sugieren que nuestra comprensión de la espiritualidad sigue siendo incompleta, y es precisamente eso lo que hace que este tema sea tan fascinante. A partir de este punto de nuestra investigación, sumerjámonos en los orígenes de la religión negra primigenia, una espiritualidad que precedió a Yahvé y ejerció una influencia significativa en la formación de las concepciones humanas sobre lo sagrado. Para comprender estos orígenes, es necesario imaginar una época en la que el ser humano no se sentía separado de la naturaleza, sino que era parte integral de ella. Todo a su alrededor era sagrado. El soplo del viento, el brillo de las estrellas, el murmullo de los ríos, el calor del sol, el canto de los pájaros al amanecer. Cada elemento del universo poseía una presencia divina, una fuerza vital que era venerada y respetada. En este contexto nació la religión negra primigenia, que veía en la naturaleza un reflejo del Creador y la clave para comprender la existencia. Esta religión no surgió de repente, sino como un conjunto de creencias y tradiciones transmitidas oralmente de generación en generación. Los pueblos africanos creían que los antepasados eran el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Consideraban la muerte no como un final, sino como una transición, una transformación de la energía vital que continuaba influyendo en los vivos. Existía un profundo culto a los ancestros, expresado no en adoración, sino en respeto y gratitud. Los rituales, celebrados junto al fuego al son de los tambores, los cantos y las danzas, servían como un medio para comunicarse con los antepasados fallecidos, en busca de guía, protección y fuerza. Estas antiguas tradiciones estaban llenas de una sabiduría que con el tiempo se ha perdido. Los pueblos no necesitaban templos de piedra para rendir culto. El bosque era su templo, las montañas eran sus altares, y el cielo nocturno, el gran santuario donde las estrellas transmitían mensajes divinos. Se creía que con cada amanecer los dioses enviaban nuevas bendiciones y enseñanzas. La responsabilidad de los sacerdotes, ancianos y líderes espirituales era interpretar estas señales. Esta conexión directa con la naturaleza es una de las características más destacadas de esta religión, y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas de estas tradiciones todavía resuenan en las religiones y culturas modernas, aunque sea de forma velada? Si observamos con atención, incluso la idea monoteísta de un único Dios creador podría tener su origen en el concepto de una energía suprema que impregnaba muchas de las antiguas culturas negras. Sin embargo, en lugar de limitar esta fuerza a un solo nombre o forma, estas religiones la percibían como una manifestación multifacética, reflejada en el agua, el sol, la tierra, los animales e incluso en los seres humanos. Existían dioses asociados con la cosecha, la guerra, el amor, la fertilidad, la vida y la muerte. Pero todos eran vistos como partes de un todo unificado. ¿No se le ha ocurrido pensar que las religiones antiguas poseían una comprensión más amplia y natural de lo divino que la que conocemos hoy? La antigua religión negra también tenía su propio calendario espiritual, basado en las estaciones, las fases de la luna y los movimientos de las estrellas. Creían que el cosmos no era simplemente un conjunto de cuerpos celestes, sino un lenguaje sagrado escrito por fuerzas divinas.
Las constelaciones se interpretaban como mensajes, y cada alineación planetaria podía significar cambios, bendiciones o desafíos para la comunidad. Esta cosmovisión permitía a estos pueblos vivir en armonía con la naturaleza, algo que hoy parece casi imposible. Con el tiempo, estas creencias se extendieron por diferentes regiones, adaptándose a las culturas locales y a los desafíos de cada comunidad. En el Valle del Nilo, por ejemplo, esta religión se mezcló con las tradiciones egipcias, creando cultos majestuosos que combinaban la sabiduría de los ancestros africanos con la visión cósmica del antiguo Egipto. En otras partes de África, como en la región de Kush, las tradiciones estaban estrechamente ligadas a los ciclos de la vida, el poder de la tierra y la adoración de deidades femeninas, consideradas guardianas de la fertilidad y la prosperidad. El papel de la mujer era central en la espiritualidad negra. Era vista como la portadora de la vida, una extensión directa de la energía creadora del universo. ¿Es posible comprender la profundidad de estas raíces espirituales? ¿Con qué frecuencia se oye hablar del poder de los ancestros, las energías de la tierra y la fuerza de los elementos? Estas ideas no son nuevas. Surgieron mucho antes de Yahvé, mucho antes de las escrituras que dieron forma a la fe moderna. Estas creencias eran tan poderosas que resistieron la prueba del tiempo, la colonización e incluso los intentos de supresión cultural. Incluso hoy, tradiciones como la Umbanda, el Candomblé y otros sistemas espirituales afroamericanos conservan partículas de esta antigua religión negra, como guardianes de una memoria que no puede ser borrada. No se puede hablar de los orígenes sin mencionar los símbolos. Estos pueblos utilizaban símbolos poderosos para comunicarse con lo divino. Máscaras, esculturas, pinturas y amuletos, cada uno con su propio significado especial. Un simple dibujo podía representar la conexión entre la tierra y el cielo, entre la vida y la muerte, entre el ser humano y los dioses. Estos símbolos se transmitían de generación en generación, cargados de energía espiritual, como llaves que abrían portales invisibles. Y lo que es aún más fascinante, la música y la danza eran parte integral de estos rituales. El sonido de los tambores, el ritmo de las palmas, las canciones que resonaban en las aldeas. No era solo entretenimiento, eran invocaciones, formas de comunicarse con las deidades y despertar las fuerzas espirituales. La música era vista como un portal al mundo invisible. Hoy, cuando escuchamos ciertos ritmos africanos o canciones sagradas, todavía podemos sentir esa energía, como si nos transportáramos a una época en la que el ser humano vivía en armonía con lo divino. Al adentrarnos en el mundo de las deidades de la religión negra primigenia, se nos revela un universo lleno de símbolos y arquetipos poderosos que ejercieron una enorme influencia en el pensamiento espiritual y la percepción del cosmos de las sociedades antiguas. Estas deidades, que personificaban las fuerzas de la naturaleza, portaban un profundo significado relacionado con el sol, la luna, las estrellas, los ríos y la tierra. No eran simples personajes mitológicos, sino la encarnación de las energías que gobernaban la vida, la fertilidad, la guerra, el amor e incluso la muerte. Cada adoración, cada ritual y cada canción tenían un propósito específico: mantener la armonía entre el mundo humano y el espiritual. Entre estas deidades, ocupan un lugar especial las figuras femeninas, poseedoras de un poder increíble y veneradas como la esencia misma de la creación. En muchas culturas africanas, la madre primigenia era considerada la fuente de toda vida, el útero cósmico del que todo surgió. Esta imagen es tan poderosa que todavía resuena en diversas tradiciones espirituales. Los pueblos antiguos creían que lo divino femenino no solo estaba relacionado con la maternidad, sino también con la sabiduría y el poder transformador. Un ejemplo es Isis en el antiguo Egipto, venerada como madre, protectora y guardiana de conocimientos secretos. Paralelismos como este evidencian raíces espirituales comunes que influyeron en diferentes pueblos.
No menos interesantes son los dioses asociados al sol y la luz. Para los pueblos negros primigenios, el sol era la fuente suprema de energía, el ojo omnividente del Creador que observaba todo lo existente. Era visto como un portal de vida, capaz de calentar, iluminar y nutrir. En el antiguo Egipto, Ra era el gran dios del sol. En otras culturas africanas se le llamaba de diferentes maneras, pero la esencia era la misma, una fuerza que da vida a todo. En honor al sol se celebraban danzas y rituales diurnos en los que se pedían cosechas abundantes, salud y equilibrio. La luna, a su vez, desempeñaba un papel sagrado, representando el ciclo femenino, la intuición y los misterios de la noche. El equilibrio entre el sol y la luna se consideraba una danza cósmica sagrada, símbolo de la dualidad de la vida. Los símbolos utilizados en estas religiones primigenias poseían un poder no menor que el de las propias deidades. No eran simples signos o dibujos, sino llaves a otras dimensiones. Las máscaras espirituales, talladas en madera con rasgos expresivos y ojos penetrantes, se usaban en rituales para invocar a los dioses. Cada máscara tenía su propio significado, representando el poder de un ancestro o una deidad específica. Los amuletos y talismanes servían para proteger, atraer la prosperidad y mantener la conexión con el mundo espiritual. Aún hoy, muchas personas llevan collares, pulseras y símbolos como si buscaran mantener un vínculo con algo más grande. Este es el legado de tradiciones antiguas, donde cada objeto portaba una intención. Las esculturas también desempeñaban un papel importante, creadas no solo como obras de arte, sino como encarnaciones vivas de la divinidad. El escultor, al trabajar en una pieza, no solo creaba un objeto hermoso, sino que moldeaba una energía espiritual que podía ser invocada en los rituales. Se creía que estas imágenes eran portales a través de los cuales la deidad podía hacerse presente durante las ceremonias. Este concepto recuerda a la veneración de las estatuas de faraones y dioses en el antiguo Egipto, en las que se veía una chispa de vida. Resulta curioso comparar este panteón con el de Mesopotamia. Al igual que los pueblos africanos, los antiguos sumerios y babilonios estaban profundamente conectados con su entorno, venerando a dioses que personificaban los fenómenos celestes, el agua y las fuerzas terrenales. Así, Enlil, el temible dios del viento y la tormenta, coexistía con Enki, el sabio patrón de las aguas y el conocimiento. Un estudio detallado de estas figuras revela sorprendentes similitudes con las deidades africanas, a pesar de la diferencia de nombres. ¿No sugiere esto que en la base misma de estas culturas yace una fuente espiritual común que nutre sus creencias? No debemos olvidar los rituales de pintura corporal y las representaciones rupestres que funcionaban como un lenguaje sagrado. Los diseños aplicados en los cuerpos de guerreros y sacerdotes no eran meros adornos, sino símbolos de protección y conexión con el mundo espiritual. La preparación para las ceremonias incluía vigilias de horas, y a veces días, acompañadas de cantos, meditaciones y la creación de ornamentos geométricos que narraban historias e invocaban bendiciones. En la actualidad, algunas tribus africanas continúan preservando estas tradiciones, transmitiendo un legado vivo de un pasado glorioso. La música también desempeñaba un papel crucial, cargada de un profundo simbolismo. El tambor, por ejemplo, no era un simple instrumento, sino la voz de la tierra misma, el pulso de la creación. Cada golpe resonaba como un llamado a las deidades, como si abriera portales a mundos invisibles. En las danzas rituales, los tambores marcaban el ritmo, aceleraban los latidos del corazón y creaban una comunión colectiva con la esfera espiritual. En esto residía el poder de los sonidos primigenios. Todo esto demuestra que las creencias antiguas no eran sistemas aislados, sino complejos conjuntos de conocimientos que incluían códigos, símbolos y prácticas que trascendían la vida cotidiana. Estas tradiciones predicaban la armonía, el respeto por los elementos, la gratitud y la conexión con los ancestros.
Quizás por eso en el mundo moderno se observa un anhelo por revivir estas enseñanzas, que portan una sabiduría perdida en el ajetreo de nuestros días. La influencia de la religión negra primigenia en la formación de otras tradiciones espirituales es tan profunda que, con una mirada atenta, se pueden descubrir sus ecos en diversas culturas, incluidas las conocidas historias bíblicas. Esta religión, basada en la conexión con la naturaleza, la veneración de los ancestros y la conciencia de la ciclicidad de la vida, dejó semillas que germinaron en civilizaciones de todo el mundo. Es realmente fascinante darse cuenta de que muchos conceptos que hoy se consideran universales sobre Dios, la espiritualidad y la moral, ya estaban presentes en estas tradiciones mucho antes de la aparición de los textos sagrados conocidos. Una de las manifestaciones más significativas de esta influencia es la propia idea de una deidad suprema. A pesar de la diversidad de dioses y fuerzas de la naturaleza en la religión negra primigenia, existía un concepto central de una energía omnipresente, un espíritu creador, que se elevaba por encima de todos los demás. Esta idea de un ser supremo, a menudo asociado con el cielo o el sol, fue adoptada y adaptada por las religiones monoteístas que surgieron más tarde. Al observar la figura de Yahvé, el Dios único de los hebreos, se pueden trazar paralelismos con esta fuerza creadora, presentada solo de una forma diferente, más centralizada y exclusiva. En el ámbito de los estudios religiosos, las historias sobre la creación del mundo atraen una atención especial. Entre los pueblos africanos existe la creencia de que el mundo fue creado por deidades que, en una sinfonía de elementos, dieron forma a los ríos, las montañas, la fauna y la humanidad. Estas tradiciones, impregnadas de un profundo simbolismo, contienen paralelismos con los relatos del libro del Génesis. El concepto de la creación del hombre a partir del barro, por ejemplo, se refleja en antiguos mitos africanos, donde la tierra era venerada como un vientre sagrado que otorga la vida. Surge la pregunta, ¿no sirvieron estas narraciones como fuente de inspiración para los textos bíblicos que siguen millones de creyentes? Además de los mitos cosmogónicos, existen testimonios de cataclismos globales, como las inundaciones. Muchas culturas africanas y de Oriente Medio relatan épocas en las que las deidades utilizaron el agua para purificar o renovar la vida en la tierra. Al comparar esto con la leyenda del diluvio de Noé, se puede encontrar un motivo recurrente, como si la misma historia se hubiera transmitido de boca en boca durante siglos, enriqueciéndose con matices culturales. Esto plantea una cuestión importante. ¿Son las historias bíblicas únicas o representan versiones adaptadas de narraciones más antiguas? El concepto de los sacrificios, parte integral de las religiones antiguas, también tiene sus raíces en las creencias africanas. Los sacrificios de animales, las ofrendas de alimentos y las expresiones de gratitud eran formas de honrar a las fuerzas divinas y mantener la armonía entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Estos elementos se reflejan en el Antiguo Testamento, donde el pueblo hebreo ofrecía sacrificios como expiación o agradecimiento. Esto demuestra que incluso con la aparición de nuevas religiones, ciertos símbolos y rituales continuaron utilizándose, adquiriendo nuevos nombres e interpretaciones. La influencia directa en la espiritualidad de Egipto y Mesopotamia se vuelve aún más evidente. La religión egipcia, por ejemplo, compartía rasgos comunes con las creencias africanas de las regiones vecinas. El culto a Isis, diosa de la maternidad y la magia, se asemeja a las veneradas figuras femeninas en las tradiciones africanas. Del mismo modo, el dios Osiris, asociado a la muerte y la resurrección, recuerda a los rituales de transición celebrados por los pueblos africanos, que veían la muerte como una transformación y no como un final. Vale la pena reflexionar sobre cuántos de estos elementos también están presentes en la historia de Jesús, especialmente la idea de la resurrección y la vida eterna. La figura de los profetas y líderes espirituales también merece atención.
Mucho antes de Moisés, los pueblos africanos tenían hombres y mujeres considerados mediadores entre los dioses y los hombres. Estos líderes recibían mensajes espirituales, guiaban al pueblo y eran considerados elegidos. Moisés, que sacó a los hebreos de la esclavitud y recibió los mandamientos, desempeña un papel que recuerda a estas figuras primigenias que existieron mucho antes de los eventos descritos en la Torá. Esto no disminuye la importancia de la narrativa bíblica, sino que reconoce la posibilidad de su influencia por parte de tradiciones más antiguas. Los hilos ocultos que conectan los mitos africanos con las narrativas bíblicas se manifiestan en temas tan fundamentales como la lucha entre el bien y el mal, la presencia de entidades angélicas y espíritus, y el concepto de la retribución divina. Estas ideas, que hoy a menudo se asocian con creencias monoteístas, ya se reflejaban en antiguas tradiciones africanas que hablaban de fuerzas de la luz y la oscuridad, de protectores y de espíritus vengativos. Es notable que estas historias, a pesar de su antigüedad, sigan despertando la imaginación y evocando un sentido de misterio, incitando a un estudio más profundo del pasado. Surge una sensación de profunda interconexión, como si la espiritualidad africana primigenia fuera el cimiento invisible sobre el que se erigieron otras creencias. Esta base espiritual, trascendiendo el tiempo y los continentes, ha dejado huellas que aún hoy se pueden rastrear en las tradiciones modernas. Muchas personas, al seguir ciertas prácticas, a menudo no son conscientes de sus raíces africanas. Ejemplos de ello pueden ser encender velas durante la oración, usar símbolos para la protección o celebrar fechas relacionadas con los ciclos lunares. Queda mucho por explorar para comprender cómo esta espiritualidad primigenia fue relegada al olvido, distorsionada y al mismo tiempo preservada en rituales secretos. Cada nuevo descubrimiento nos permite sentir la restauración de una parte perdida de la historia. Al abordar la cuestión de las pruebas de la existencia de esta antigua espiritualidad africana, entramos en un territorio fascinante. A pesar de que mucho fue borrado de los registros históricos oficiales, los fragmentos que han sobrevivido sirven como testigos silenciosos de la grandeza y antigüedad de esta espiritualidad. Es asombroso darse cuenta de que incluso después de siglos de colonización, guerras y reescritura de la historia, han perdurado signos, huellas y marcas que atestiguan la existencia de un rico sistema espiritual con rituales, símbolos y una cosmovisión única que precedió a las creencias monoteístas. Para ello, basta con estudiar detenidamente los artefactos, ruinas, inscripciones y tradiciones orales que sobrevivieron a los intentos de erradicación. Entre las evidencias más convincentes se encuentran las pinturas rupestres, descubiertas en rocas, monumentos y cuevas, cuya antigüedad se remonta a miles de años. Estas imágenes muestran figuras humanas y animales en posturas rituales, danzas alrededor del fuego, representaciones del sol y la luna, así como símbolos que aún hoy despiertan el interés de los investigadores. Estas pinturas no solo servían como expresión artística, sino también como una crónica de rituales, ceremonias y formas de establecer una conexión con lo divino. En algunas regiones de África, antiguos grabados representan claramente figuras de sacerdotes y líderes espirituales rodeados de símbolos de poder, lo que demuestra que la espiritualidad era una parte integral de la vida social y política de estas comunidades. Otro aspecto importante son los textos antiguos que se han conservado, ya sean escasos pergaminos o tradiciones orales registradas por viajeros y cronistas posteriores. Existen relatos sobre pueblos africanos que creían en una única fuerza creadora que se manifestaba a través de diversas deidades. Estos informes, incluso en su fragmentariedad, atestiguan la existencia de un sistema espiritual organizado con leyes, códigos de conducta y enseñanzas transmitidas de generación en generación. La tradición oral, en particular, es uno de los testimonios más vívidos de esta espiritualidad. En muchas aldeas africanas, las historias contadas junto al fuego portan elementos de una sabiduría ancestral,
transmitiendo no solo valores, sino también la memoria espiritual del pueblo. Los descubrimientos arqueológicos constituyen otro argumento sólido a favor de la existencia de la religión negra primigenia. Las excavaciones revelan objetos que indican inequívocamente un propósito religioso. Máscaras ceremoniales meticulosamente elaboradas, estatuillas que capturan imágenes de deidades femeninas y masculinas, amuletos protectores destinados a salvaguardar a los creyentes, e incluso altares diseñados para realizar ofrendas. Estos artefactos demuestran que los rituales desempeñaban un papel clave en la vida cotidiana, y que la religión negra primigenia poseía una estructura y jerarquía claramente definidas. Es notable la similitud de muchos de estos objetos con hallazgos en el antiguo Egipto y Mesopotamia, lo que sugiere un intercambio de ideas y creencias entre estas civilizaciones. Esta conexión no puede ser ignorada, demuestra que el mundo espiritual en la antigüedad estaba mucho más interconectado de lo que comúnmente se cree. Como ejemplo de evidencias poco conocidas, se puede citar el simbolismo descubierto en las antiguas comunidades de la región de Kush y Nubia. Estas civilizaciones, que florecieron mucho antes de la consolidación del monoteísmo, dejaron inscripciones y esculturas que representan a dioses con rasgos africanos. Coronas adornadas con serpientes, que simbolizaban la sabiduría y el poder, así como elementos de la naturaleza como el sol y la luna, considerados los ojos divinos que vigilaban a la humanidad. Estos símbolos se han encontrado en templos, tumbas e incluso en joyas, lo que demuestra la profunda penetración de la religión en todos los aspectos de la vida de estas sociedades. Algunos investigadores independientes sostienen que ciertos libros y documentos que podrían arrojar luz sobre estos orígenes espirituales fueron destruidos u ocultados deliberadamente por instituciones que buscaban controlar la narrativa histórica. Solo podemos imaginar cuántas historias fueron silenciadas para siempre simplemente porque no encajaban en la visión dominante de la fe y el poder. Esta cuestión nos hace reflexionar. ¿Conocemos solo la parte de la historia que se nos ha permitido conocer? ¿Y si los libros excluidos de la Biblia guardan fragmentos de esta religión negra primigenia, esperando ser descubiertos? Además de las pruebas materiales, existe algo aún más profundo: la memoria cultural. Las tradiciones de danzas, cantos y rituales que se han conservado en algunas comunidades africanas son sorprendentemente similares a las descritas en fuentes antiguas. Esto evidencia una continuidad espiritual transmitida de generación en generación, a pesar de la persecución y los intentos de erradicación. La fuerza de esta religión es tan grande que ha sobrevivido en el alma del pueblo, resistiendo la imposición de creencias ajenas y manteniendo una conexión directa con lo sagrado. Surge la pregunta: ¿por qué ciertos ritmos y el redoble de los tambores nos provocan una respuesta tan intensa? Quizás en nuestro ADN espiritual haya algo que reconoce esta energía primigenia. Es notable que algunas historias bíblicas encuentren paralelismos en estas antiguas tradiciones. Por ejemplo, el concepto de un hombre elegido por los dioses para guiar a su pueblo, que atraviesa pruebas y recibe revelaciones, ya era conocido en las leyendas africanas mucho antes de la aparición de Moisés en la narrativa hebrea. Lo mismo ocurre con las historias de reyes divinos, juicios espirituales después de la muerte y castigos enviados por los dioses. Todo esto ya estaba presente en la imaginación de las culturas negras primigenias, esperando ser reinterpretado en nuevos contextos. No se puede ignorar el hecho de que muchos elementos de las creencias antiguas fueron asimilados y reinterpretados por religiones posteriores, a menudo sin el debido reconocimiento de sus orígenes. Es importante restaurar la justicia histórica. Cuando se habla de la espiritualidad africana ancestral que precedió al monoteísmo, no se trata solo de una historia del pasado, sino de la revelación de una verdad que aún vive en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Qué evidencias específicas de la espiritualidad antigua atraen mayor atención?
¿Pueden los hallazgos arqueológicos y las tradiciones orales considerarse una base suficiente para confirmar la existencia de una poderosa tradición espiritual anterior al monoteísmo? Nos espera una inmersión en los aspectos más íntimos y tabú de esta religión. ¿Qué fue censurado? ¿Qué se ocultó? ¿Y qué misterios aún aguardan su momento? Estos son solo los primeros pasos en el camino hacia la comprensión de algo mucho más grande y profundo. Cuando se habla de las evidencias históricas y arqueológicas de la religión africana primigenia, es como abrir un cofre de secretos que ha estado sepultado bajo milenios. A pesar de los intentos deliberados por borrar muchas de estas historias, la verdad se abre paso tenazmente a través de artefactos, ruinas, símbolos y registros que han llegado hasta nuestros días. Estas pruebas no solo confirman la existencia de esta espiritualidad, sino que también demuestran que era mucho más compleja y organizada de lo que comúnmente se cree. Es sorprendente cómo estas huellas se han conservado en los lugares más inesperados, desde piedras talladas y ruinas hasta rituales y canciones que aún se pueden escuchar en algunas comunidades africanas. Entre los hallazgos más impresionantes se encuentran las máscaras ceremoniales, descubiertas en excavaciones en diversas partes de África. Se utilizaban en rituales que conectaban a las personas con sus antepasados y las fuerzas de la naturaleza. Estas máscaras, a menudo hechas de madera y decoradas con pigmentos naturales, no eran simples elementos decorativos, sino herramientas sagradas capaces de invocar la presencia de las deidades. Los arqueólogos que han estudiado estos artefactos subrayan que cada detalle tenía un profundo significado. Los colores simbolizaban los elementos, como el agua y el fuego, las formas reflejaban el ciclo de la vida, e incluso los ojos tallados expresaban un profundo estado espiritual. Otra evidencia importante son los altares y lugares de culto descubiertos en regiones que alguna vez fueron grandes centros de civilizaciones africanas. Muchos de estos altares, construidos con piedras en forma de círculos o pirámides, aún conservan rastros de ofrendas e inscripciones misteriosas. Es asombroso cómo estos lugares, incluso abandonados durante siglos, todavía emanan una energía casi palpable, como si los rituales realizados allí hubieran dejado una huella imborrable. Durante las excavaciones se han encontrado objetos como cuencos de cerámica, instrumentos musicales primitivos y amuletos protectores que se utilizaban en ceremonias destinadas a honrar a las deidades y mantener la armonía con la naturaleza. Las fuentes escritas, aunque escasas, también contienen información valiosa. Existen textos antiguos, escritos en pergaminos y tablillas de arcilla, que describen rituales, deidades e incluso cantos sagrados. Algunos de estos textos fueron descubiertos en Oriente Medio, y su traducción ha revelado elementos sorprendentemente similares a las tradiciones africanas. Esto evidencia un intercambio de conocimientos entre pueblos de diferentes regiones y confirma la idea de que la religión africana primigenia influyó en otras culturas antiguas, como las civilizaciones egipcia y mesopotámica, y a su vez fue influenciada por ellas. Las esculturas y estatuillas descubiertas en excavaciones arqueológicas sirven como una confirmación irrefutable de las creencias espirituales. Estos artefactos, elaborados en piedra, marfil o bronce, representaban deidades, espíritus protectores y símbolos de fertilidad. El excepcional detalle de muchas de ellas no puede sino admirar el profundo conocimiento en arte y espiritualidad que poseían los pueblos antiguos. Cada elemento, cada forma y cada símbolo grabado portaban un significado específico. Durante los rituales, estas esculturas eran percibidas como objetos animados, capaces de canalizar la energía divina. Quizás, gracias a la creencia de que estos objetos eran puentes hacia el mundo espiritual, la gente de aquella época sentía una conexión más íntima con lo sagrado. Descubrimientos recientes, realizados con tecnologías avanzadas, confirman cada vez más esta teoría. Las excavaciones modernas están revelando templos ocultos, tumbas intactas y artefactos previamente desconocidos.
En algunos lugares se han encontrado instrumentos musicales, hechos de huesos y pieles de animales, que se utilizaban para invocar a los espíritus de los antepasados durante ceremonias nocturnas. En otros, los arqueólogos han hallado urnas que contenían no solo cenizas, sino también objetos personales como collares y piedras inscritas, lo que evidencia la veneración de los difuntos mediante ofrendas que simbolizaban el vínculo inquebrantable entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Las pinturas rupestres dispersas por diversas regiones de África también narran una historia fascinante. Representan escenas de caza, cosecha, danzas y rituales, indicando que la vida espiritual desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Estas imágenes, algunas con miles de años de antigüedad, sirven como un testimonio vivo de la importancia que las comunidades antiguas daban a su relación con los dioses y la naturaleza. Cada trazo, realizado con pigmentos naturales, refleja el deseo de dejar un mensaje para las generaciones futuras, para que la memoria de esta espiritualidad nunca se perdiera. Información importante también se encuentra en los relatos de antiguos viajeros, que describen ceremonias y prácticas espirituales que presenciaron durante sus viajes por el continente africano. Estos registros, aunque hechos por extranjeros que no siempre comprendían plenamente la cultura local, ayudan a reconstruir cómo se organizaba y veneraba la religión africana primigenia. Algunos textos describen el uso de hierbas, cantos y danzas para curar enfermedades o para solicitar bendiciones a los dioses. Es notable que muchas de estas prácticas se han conservado en algunas tradiciones de origen africano, lo que demuestra la transmisión de conocimientos de generación en generación, a pesar de todos los intentos de supresión cultural. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la riqueza espiritual e histórica de esta religión. Las evidencias de su existencia están dispersas en ruinas, artefactos, textos e incluso en gestos simples que han resistido la prueba del tiempo. ¿No es hora de examinar más de cerca estas pruebas y reconocer la importancia de estas tradiciones? ¿Cuántas historias más por descubrir aguardan su momento? Con la expansión de las religiones monoteístas, especialmente la tradición de Yahvé, el choque fue inevitable. No fue solo una divergencia de opiniones, sino una verdadera lucha de narrativas, poder y control sobre lo divino. El monoteísmo, al surgir como una fuerza centralizadora, proclamó la idea de un Dios único, exclusivo y absoluto, que exigía una adoración única. Esta declaración contradecía directamente las antiguas creencias, que veían lo divino como una manifestación multifacética que impregnaba cada aspecto de la existencia. Para los seguidores de Yahvé, todos los demás dioses eran considerados falsos y debían ser erradicados. En este contexto, se desató una guerra espiritual en la que todo lo que no se ajustaba a la cosmovisión monoteísta era percibido como una amenaza. No se trataba solo de fe, sino de establecer un nuevo orden religioso que no toleraba competencia. Esta confrontación se puede rastrear en las evidencias históricas. Los seguidores de las tradiciones primigenias a menudo eran representados como idólatras o pecadores en los textos sagrados de las nuevas religiones. Los altares y símbolos de los dioses antiguos eran destruidos y los rituales eran declarados prohibidos y demonizados. Esta supresión deliberada tenía como objetivo debilitar las culturas antiguas y reemplazarlas con creencias que centralizaban el poder espiritual y político. Es por eso que el conocimiento moderno sobre estas religiones premonoteístas es tan escaso. Durante siglos se hicieron esfuerzos para relegarlas al olvido.
Es notable que mientras las religiones monoteístas predicaban la fe en un único Dios, los seguidores de las tradiciones primigenias veneraban profundamente lo sagrado en todas las formas de vida. Un río para ellos no era solo agua, sino la encarnación del espíritu de una deidad. Un árbol no era solo una planta, sino una morada sagrada. Esta visión era ridiculizada y presentada como superstición por aquellos que buscaban imponer una única forma de adoración. Pero, ¿no era esta visión holística del mundo una forma mucho más profunda de conectar con lo divino? Con la consolidación del monoteísmo, la persecución se intensificó. En África, Mesopotamia y otras regiones, se obligó a las personas a abandonar sus tradiciones bajo amenaza de muerte o esclavitud. Los templos antiguos fueron quemados o reconstruidos como lugares de culto para la nueva religión. Al mismo tiempo, los elementos más valiosos de estas tradiciones fueron absorbidos discretamente, adaptados e incorporados al nuevo sistema. Por eso, si se observa con atención, se puede notar que algunas historias, símbolos e incluso leyes de las religiones monoteístas llevan ecos de creencias más antiguas. Es como si una parte de la verdad hubiera sido borrada, pero no destruida por completo. Los textos bíblicos, por ejemplo, narran la constante lucha entre Yahvé y los dioses ajenos con los que se encontraba el pueblo hebreo. Estos pasajes demuestran claramente los intentos de consolidar la fe, erradicando a todos los demás. Pero, ¿eran estos dioses ajenos solo una invención? ¿O representaban algo más antiguo, una espiritualidad que despertaba temor precisamente por su poder? Esta es una pregunta que merece atención y debate. Es importante reconocer que el proceso de desplazamiento de las creencias primigenias también tuvo un profundo carácter cultural. Al presentar a las deidades africanas de forma negativa, las religiones monoteístas llevaron a la devaluación de la sabiduría ancestral, convirtiendo las prácticas espirituales de los antepasados en algo perverso e indeseable. Lamentablemente, esta percepción distorsionada persiste en el mundo moderno, donde muchas personas tienen prejuicios hacia las tradiciones de origen africano, sin tomarse la molestia de comprender su esencia. Sin embargo, hay que recordar que estas tradiciones son un legado invaluable de una espiritualidad milenaria, llena de fuerza, belleza y una profunda conexión con lo divino. Con el tiempo, la confrontación entre las religiones primigenias y las monoteístas se trasladó también al plano político. El monoteísmo se convirtió en un instrumento de poder, utilizado para gobernar a las masas, imponer leyes y fortalecer regímenes políticos. Las religiones primigenias, por el contrario, se vieron obligadas a pasar a la clandestinidad, donde se practicaban en secreto como una forma de resistencia cultural. Es importante señalar que a pesar de la brutal represión, estas tradiciones no desaparecieron por completo. Sobrevivieron en canciones populares, rituales secretos y sobre todo en la memoria de generaciones que no quisieron renunciar a sus raíces. Vale la pena preguntarse cómo sería nuestro mundo hoy si las religiones primigenias se hubieran conservado con la misma fuerza que el monoteísmo. Quizás tendríamos una concepción más armoniosa de la espiritualidad, una conexión más profunda con la naturaleza y un mayor respeto por las energías que nos rodean. Al revivir la memoria de estas tradiciones, estamos recuperando una parte de la historia que fue injustamente relegada a la sombra. La ocultación de las creencias africanas primigenias no fue una coincidencia, sino el resultado de un proceso cuidadosamente planeado, impulsado por el deseo de dominio cultural, la lucha por el poder y la voluntad de controlar a las masas. La espiritualidad siempre ha sido una poderosa herramienta de influencia social, definiendo jerarquías y moldeando el comportamiento de las personas. Con la llegada del monoteísmo, apoyado por imperios y líderes poderosos, las religiones antiguas comenzaron a ser vistas como una amenaza que debía ser erradicada. Y no se trataba de su falsedad, sino de su poder.
de sus profundas raíces que conectaban al ser humano con la naturaleza, los ancestros, y una sabiduría que escapaba al control de las instituciones. Los pueblos de África y Oriente Medio que profesaban estas religiones tenían una estructura espiritual libre, que no necesitaba intermediarios para comunicarse con lo divino. Las ceremonias eran dirigidas por ancianos, sacerdotes y sacerdotisas que recibían el conocimiento directamente de sus antepasados a través de tradiciones orales y rituales transmitidos de generación en generación. Esta espiritualidad independiente no respondía a los intereses de quienes buscaban centralizar el poder en torno a una religión oficial. Por ello, los líderes monoteístas a menudo veían estas prácticas como un obstáculo para la expansión de su sistema. La solución fue suprimir las creencias primigenias, destruir sus símbolos y reescribir la historia, presentándolas como algo maligno e inferior. El colonialismo desempeñó un papel trágico en el proceso de erradicación de las creencias primigenias. Los imperios europeos, al invadir los territorios africanos, no solo se apoderaron de las tierras, sino que también atacaron las bases culturales y espirituales de los pueblos. Era una forma de quebrar la identidad de naciones enteras, convirtiendo a personas libres, conectadas con sus ancestros, en esclavos sumisos, despojados de su fuerza espiritual. Los misioneros enviados a las colonias llevaban consigo la idea de que todo lo relacionado con las religiones locales era incorrecto, pecaminoso e incluso diabólico. Es difícil imaginar el dolor y la desesperación de un pueblo al que le borran su historia, su fe y sus dioses, reemplazándolos por valores ajenos e incomprensibles. Las guerras religiosas fueron uno de los factores que contribuyeron a la desaparición gradual de la religión negra primigenia. Durante numerosos conflictos se destruyeron deliberadamente templos y santuarios, con el objetivo no solo de eliminar la resistencia física, sino también de aplastar el espíritu del pueblo. La destrucción de la fe, que es la piedra angular de la identidad, fue una tragedia para muchas comunidades adheridas a las antiguas tradiciones espirituales. La aniquilación intencionada de artefactos religiosos, la quema de textos sagrados y el exterminio de líderes espirituales fueron métodos crueles destinados a establecer el dominio de la cosmovisión de los vencedores. Es necesario señalar que las narrativas históricas han sido manipuladas durante siglos. Los libros de historia, los documentos oficiales e incluso los textos religiosos fueron cuidadosamente editados para glorificar a los vencedores y distorsionar u olvidar por completo las creencias de los pueblos conquistados. Muchos documentos que podrían confirmar la grandeza de la religión negra primigenia fueron destruidos, y los que sobrevivieron fueron ocultados en archivos secretos, inaccesibles para el público en general. La historia fue reescrita para presentar la religión negra primigenia como un conjunto de supersticiones primitivas, cuando en realidad era portadora de una filosofía de vida compleja, profunda y abarcadora. La era colonial trajo consigo una jerarquía racial y cultural que agravó el proceso de supresión. Todo lo africano, incluidas las tradiciones espirituales, pasó a ser considerado inferior. Las creencias negras fueron perseguidas, prohibidas y ridiculizadas, mientras que la religión de los colonizadores se impuso como la única forma legítima de fe. Incluso en la sociedad moderna, se pueden observar ecos de esta imposición, que se manifiestan en la actitud prejuiciosa hacia las religiones de matriz africana, injustamente asociadas con fenómenos negativos, a pesar de sus ricas raíces y su profundo significado. La razón de estos acontecimientos reside en que el conocimiento es poder. La religión negra primigenia poseía un conocimiento vasto y transformador, capaz de liberar a las personas del control de las élites religiosas y políticas. Esta espiritualidad enseñaba que la fuerza divina reside en cada ser humano, que la naturaleza es sagrada y que no se necesitan intermediarios para alcanzar la iluminación espiritual. Esto representaba una amenaza para quienes buscaban concentrar el poder y mantener al pueblo en la obediencia.
Los intentos modernos de silenciar estas tradiciones se manifiestan en el cine y la televisión. Rara vez se encuentra una representación justa y respetuosa de las religiones africanas. La mayoría de las veces se presentan como algo oscuro y aterrador, aunque en realidad portan luz, sanación, armonía y conexión con el universo. Esto no es una coincidencia, sino el reflejo de un proceso secular de supresión cultural y espiritual. A pesar de todos los esfuerzos por erradicarla, la religión negra primigenia ha sobrevivido. Sigue viva en las danzas, los cantos, los rituales secretos y en la memoria de un pueblo que nunca dejó de honrar a sus antepasados. Cada golpe de tambor, cada vela encendida y cada oración dirigida a la naturaleza preservan una partícula de esta historia ancestral. Por eso es crucial hablar de ello y sacar a la luz lo que intentaron ocultar. ¿Ha notado cómo, a través de los siglos, emerge una resistencia inquebrantable de las tradiciones primigenias? ¿Has sentido alguna vez que en el tejido mismo de la música, la cultura y la espiritualidad africana reside una fuerza indestructible? Ha llegado el momento de sumergirse en el corazón de estas creencias, de comprender su conexión inseparable con la espiritualidad contemporánea y de ver cómo pueden transformar nuestra percepción actual del mundo. Si cree que ya lo ha visto todo, prepárese para nuevos descubrimientos, pues nos espera un viaje a las profundidades de una historia sagrada. Al observar la espiritualidad africana contemporánea, vemos claramente que los fragmentos de la antigua religión negra siguen vivos, pulsando como una memoria espiritual que se niega a desaparecer. A pesar de siglos de persecución, colonización y asimilación cultural, las raíces de esta fe aún se pueden rastrear en los rituales, los cantos, las danzas, los símbolos e incluso en la forma en que las personas se conectan con lo sagrado. Estas tradiciones son como un hilo invisible que une el pasado con el presente, protegiendo la esencia viva de una sabiduría que nació mucho antes de que las religiones monoteístas dominaran el mundo. En muchos países africanos, las prácticas espirituales basadas en la veneración de los antepasados siguen siendo una parte integral de la vida comunitaria. Los ancianos, respetados como guardianes de la sabiduría, continúan transmitiendo enseñanzas sobre la importancia de honrar a quienes vivieron antes que nosotros. Esta veneración de los ancestros no es solo un rito, sino una filosofía de vida que enseña el respeto, la gratitud y la conexión con la propia historia. A menudo se pueden ver ceremonias donde se encienden velas, se ofrecen alimentos y se entonan cantos en memoria y agradecimiento a los espíritus protectores de la familia y la comunidad. Esta práctica se alinea con los principios de la religión negra primigenia, que veía a los ancestros como un puente entre el mundo humano y el divino. Los tambores, por ejemplo, siguen siendo instrumentos sagrados en diversas tradiciones africanas. El sonido del tambor no es solo música, sino una invocación a las fuerzas espirituales. Cada golpe es un mensaje, una vibración capaz de conectar a quien lo toca y a quien lo escucha con esferas superiores. No es un simple símbolo, es algo que se siente en la piel, como si una energía primigenia atravesara el tiempo y el espacio para recordarnos nuestros orígenes. Cuando un tambor resuena durante una ceremonia, parece que los propios dioses antiguos alzan su voz. Otro fragmento del pasado que ha llegado hasta nuestros días son las danzas rituales. En muchas regiones de África, las danzas no son solo una forma de celebración, sino un medio de comunicación con el mundo espiritual. Cada movimiento del cuerpo está cargado de significado, cada gesto es una oración. Estas danzas se realizan tanto en momentos de alegría, como las cosechas y las festividades, como en situaciones que requieren sanación y protección. Se cree que a través de la danza, una persona invoca energías positivas y aleja todo lo que pueda perturbar la armonía. Es imposible observar estas danzas sin sentir una profunda conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu.
Las prácticas relacionadas con la naturaleza también son un legado directo de la religión negra primigenia. El uso de hierbas, raíces y elementos naturales para la sanación y la protección se ha transmitido de generación en generación. En estas tradiciones, la naturaleza es vista como una gran farmacia espiritual, donde cada planta porta un espíritu y una energía capaces de restaurar el equilibrio y la salud. Los rituales con agua, fuego y tierra siguen siendo comunes en diversas culturas africanas, subrayando la idea de que la naturaleza no es algo separado de nosotros, sino una extensión de lo divino. ¿No sugiere esto que, en el fondo, la verdadera espiritualidad es aquella que nos reconecta con lo más esencial y natural? Las antiguas prácticas espirituales africanas, originadas en el continente africano, se extendieron por todo el mundo gracias a la diáspora africana. Religiones como el candomblé y la umbanda son ejemplos vivos de la preservación y el desarrollo de esta sabiduría primigenia, heredada de los antepasados. Un lugar central en estas creencias lo ocupa la adoración de los orishas, que personifican las fuerzas de la naturaleza y mantienen una conexión viva con un legado espiritual que se remonta a miles de años. Cada orisha representa un aspecto específico del universo y de la existencia humana. Oshun, por ejemplo, se asocia con las aguas dulces de los ríos y lagos, así como con la fertilidad. Shango encarna la justicia y la fuerza del trueno, mientras que Yemayá es venerada como la reina de los mares. Estas deidades reflejan el principio fundamental de la religión africana primigenia. Lo divino está presente en todo lo que existe, impregnando cada rincón del universo. El sincretismo religioso desempeñó un papel crucial en la preservación de estas antiguas tradiciones. Durante la era de la esclavitud y el colonialismo, cuando los pueblos africanos fueron sometidos a una brutal persecución y obligados a ocultar sus ritos religiosos, encontraron una manera de mantener su fe identificando a sus deidades con los santos cristianos. Así, detrás de la imagen de un santo patrón, continuaban adorando a los orishas y honrando a sus antepasados. Esta resistencia silenciosa se convirtió en un testimonio de la increíble fuerza de estas creencias, que ni siquiera siglos de opresión pudieron erradicar. Es verdaderamente admirable la resiliencia de un pueblo que logró mantener viva su espiritualidad a pesar de todas las dificultades y privaciones. Las canciones, los cánticos y las oraciones también son portadores de esta memoria ancestral. Muchas de las melodías que se escuchan en las festividades de las religiones africanas son adaptaciones de antiguos cantos, pero aún cargadas de un profundo significado. Estos sonidos tienen un poder especial, capaz de despertar algo sagrado y olvidado en el alma de cada persona. Parece que al escuchar estas canciones, el espíritu recuerda una verdad antigua sobre los tiempos en que la humanidad vivía en armonía con la naturaleza y lo sagrado. Quizás algunas de estas prácticas resulten familiares incluso para quienes nunca han tenido contacto directo con ellas. Esto podría deberse a que la espiritualidad primigenia forma parte del inconsciente colectivo, una especie de memoria común que se transmite de generación en generación.
Esta profunda conciencia indica que la espiritualidad es una parte integral de la vida cotidiana, representando un intercambio continuo entre lo que recibimos del mundo y lo que le ofrecemos. Un aspecto importante es la enseñanza sobre la identidad. A lo largo de la historia, muchos pueblos han enfrentado intentos de suprimir sus raíces y tradiciones, como si fueran inferiores. Sin embargo, la verdadera fuerza reside en conocer la propia historia. La religión negra primigenia subraya que la identidad espiritual es un tesoro valioso, y reconectar con ella otorga una fortaleza interior que no puede ser quebrantada. ¿Se ha preguntado qué falta en su vida espiritual? Quizás la razón radique en la pérdida de una parte de la historia que podría darle sentido y plenitud. Reflexione. ¿Siente la necesidad de una fe que llene su vida de un nuevo significado? Estas lecciones nos invitan a adoptar una visión más abierta y curiosa de la espiritualidad. En las religiones monoteístas modernas, a menudo se establecen límites rígidos entre lo correcto y lo incorrecto, excluyendo o demonizando todo lo que no se ajusta a sus doctrinas. Pero, ¿y si lo divino trasciende cualquier dogma? ¿Y si existe una fuerza omnipresente que se manifiesta de diferentes maneras en cada cultura y en cada momento de la historia? La religión negra primigenia propone expandir nuestros horizontes y reconocer la sabiduría contenida en todo, incluso en lo que antes se consideraba pagano o primitivo. Además, esta historia olvidada incita a una profunda reflexión sobre la comunidad y la unidad. En las tradiciones antiguas, la fe era de naturaleza colectiva. La gente se reunía para danzar, cantar, celebrar y buscar la verdad juntos. El sentido de pertenencia permitía que cada uno se sintiera parte de algo más grande. En el mundo moderno, muchas personas se sienten desconectadas y solas, buscando un propósito. Volver a estas prácticas puede recordarnos que la fe tiene el poder de unir. ¿Y si, en lugar de competir por tener la razón, las personas se unieran para compartir experiencias y conocimientos? ¿No haría eso la espiritualidad más humana y verdadera? Otro aspecto crucial de estas enseñanzas es la relación con la naturaleza. La religión negra primigenia siempre veneró la tierra como una madre sagrada que da vida y exige respeto. En una era de crisis ecológicas, este mensaje se vuelve especialmente relevante. Si aprendiéramos a honrar la naturaleza como lo hacían los pueblos antiguos, no estaríamos destruyendo el planeta. Su fe no consistía solo en pedir, sino también en cuidar. ¿Cuándo fue la última vez que expresó gratitud a la tierra, al sol y al viento? ¿Cuándo sintió por última vez un sincero agradecimiento por la vida? La historia como un espejo refleja profundas cuestiones de autoconocimiento, recordándonos la enseñanza de las religiones antiguas, donde conocerse a uno mismo era la puerta para comprender lo divino. Entender nuestras fortalezas, tomar conciencia de nuestros miedos y aspirar a nuestros sueños abre un camino hacia algo más que la simple existencia. Con el tiempo, esta idea quedó sepultada bajo el peso de creencias sobre la necesidad de intermediarios en la comunicación con las fuerzas superiores. Sin embargo, la verdad, como una chispa, yace latente en el interior de cada uno, esperando el momento de despertar. La espiritualidad, como una fuente inagotable, aguarda su hora para iluminar nuestro mundo interior. Y quizás, la lección más importante que se puede extraer de esta historia es la indestructibilidad de la verdad. A pesar de los intentos por borrar religiones enteras de la memoria, estas continúan viviendo en las líneas de la historia, en los ritos que han llegado hasta nuestros días, en las melodías de las canciones y en las palabras que resuenan en los corazones de quienes buscan el conocimiento.
Esta fuerza es como una llama inextinguible que aquí intentamos preservar, la llama de la auténtica espiritualidad, que nos recuerda nuestra pertenencia a algo grande e insondable. Aún queda mucho por explorar. En futuras reflexiones abordaremos la aplicación práctica de estos conocimientos, cómo utilizar las lecciones aprendidas para transformar la vida cotidiana y expandir nuestra cosmovisión. Lo que está por venir será un puente que conecte el pasado y el presente, y esta experiencia no se puede perder. Si el lector ha llegado hasta estas líneas, significa que la chispa de la verdad olvidada ya ha comenzado a encenderse en su interior, y eso es verdaderamente asombroso.